Avivamiento con el pastor Tony, avivamiento con el pastor Leiva. Dios nos habló tremendamente, amén. Pero algo que te quiero predicar en esta mañana es que nuestra vida como cristianos se trata de una relación con Dios, amén. Todos los días nos levantamos, pues espero que se levanten, a orar, amén, a Dios, a tener esa comunicación con Dios. Después nos ponemos a leer la Biblia. Cuando venimos a los servicios escuchamos la palabra de Dios y de alguna u otra manera Dios nos habla. ¿Ven? Ahora en el avivamiento el pastor Tony, yo me quedo sorprendido. Dios nos da diferentes dones a cada uno de los que servimos, amén, a Dios. Y él se bajaba y con una seguridad, porque era de parte de Dios, y te decía: Dios dice esto para tu vida. Ahora ayer y antier el pastor Leiva, en medio de la predicación, yo de repente ya lo conozco, y de repente se ponía así, y ay, gloria a Dios, y se bajaba directamente con una persona en medio de la predicación, y esto y esto. Dios habla también de esa manera, amén. Pero algo que tienes que saber es que cada palabra que Dios ha puesto en tu vida, que viene de parte de Dios hacia ti, va a ser atacada. Cada palabra que Dios habló en este avivamiento, cada palabra que Dios ha hablado en las predicaciones o que ha tocado tu vida poderosamente, va a venir un ataque para poderte robar esa palabra. Hay un enemigo que quiere robarte tu destino. Hay un enemigo que quiere llegar y arrebatarte la palabra que Dios ha puesto en ti. Jesús lo explicó muy claramente, y quiero que abras tu Biblia en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 4. Marcos capítulo 4, versículo 4. Cuando estés ahí, da un fuerte amén. Dice: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Aquí Jesús estaba dando una parábola, estaba enseñando a las personas, y en la parábola del sembrador Jesús explica cómo hay diferentes tipos de tierra, o de diferentes tipos de lugares donde va y se siembra. En otras palabras, hay diferentes tipos de situaciones o de personas donde Dios llega y habla, y algunos las reciben, algunos las pierden y algunos no las reciben. Pero en nuestro texto menciona que el sembrador salió a sembrar una semilla, y una parte de esa semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y si leemos más adelante en el versículo 15, ahí mismo en Marcos 4, del 14 al 15, Jesús explica quién es el que roba la palabra. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Y viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿A cuántos Dios les habló, amén, en este avivamiento? Amén. ¿A cuántos Dios les ha hablado, amén? A través de alguien, a través de una predicación, de oración. Yo creo a todos Dios nos ha dado una palabra. Cuando Dios te da una palabra, el enemigo va a intentar de todo para desanimarte, para robarte esa bendición. Siempre trata de buscar alguna manera para que te olvides de lo que Dios te dijo. Tú vas a hacer esto. Y llega el enemigo, agarra esa semilla y se la lleva. Porque él sabe que cuando Dios ya te habló y te eligió, no es cualquier cosa. Una palabra que Dios trae a tu vida es un destino, es tu futuro. Es claro, si Dios te habla y te dice: tú vas a hacer esto, Dios no miente. Pero muchas veces no caminamos hacia ello. No es cualquier cosa una palabra de Dios, ya sea directa o indirectamente. Si tú leíste, si oraste, si te predicaron o si te apuntaron, es importante que sepas que tienes que cuidar esa palabra. Satanás quiere robarla. En mi caminar con Cristo, Dios siempre ha hablado en mi vida, amén. De una u otra manera, a veces usa situaciones, amén, para hablarme.
Pero 3 ocasiones Dios ha hablado directamente a través de la vida de un pastor o un evangelista. 3 veces, nada más. El pastor estaba predicando, estaban en tiempo de oración, en el llamado. Se bajó el pastor y me dice, tú. Y yo, el cuello, luego, ¿qué me vas a decir, pastor? Ándale, échame flores. Dime qué voy a hacer en Dios. 3 veces Dios ha mostrado algo en mi vida a través de esos pastores directamente. Se bajaban o me apuntaban y me decían, hermano, Dios dice esto. Te voy a decir las 3 palabras, amén. Y no te vayas a reír. Yo estaba esperando que me exaltaran, que me dijeran, vas a ser un gran pastor, vas a ir a naciones a conquistar el mundo. Y la primera palabra fue, deja de jugar con Dios. Asústame, se me cayó la cara de vergüenza en frente de los hermanos. La segunda palabra no fue ni siquiera en mi iglesia. Yo pasé al frente a recibir el don del Espíritu Santo, empezaron a orar como el día miércoles. No, fue previo a recibir el don del Espíritu Santo. Yo pasé al frente en el llamado, estaban de pie y se baja el pastor y se pone enfrente mío. Me dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gracias Dios, ya van 2, y van 2. Y la tercera palabra que Dios trajo a mi vida, yo estaba a punto de casarme. Ya estaba en ministerio, ya estaba sirviendo a Dios. Y mi pastor desde arriba del púlpito, después de una predicación, me dice, Arjona, Dios dice que le entregues tu corazón por completo. Pura corrección, pura exhortación de parte de Dios. Esas palabras que llegaron a mi vida de parte de Dios, si me soy sincero, no las esperaba. Yo esperaba elogios, yo esperaba exaltación. Pero cuando entendí estas palabras y las recibí en mi vida, para mí fueron de gran bendición. Dije, tengo que cambiar en esto, tengo que hacer esto bien, tengo que entregarle mi corazón completo a Dios. Y empecé a caminar bajo esas palabras, empecé a trabajar para lo que Dios me estaba llamando a hacer en mi vida. Empecé a cambiar y Dios hizo cosas grandes, amén, después de que entendí y cuidé esa palabra. Ahora mi esposa, venía hablando con ella en la mañana y me dice, a mí nada más una vez me han dado palabra, así directamente. Y le digo, no me acuerdo, y ya me empezó a recordar la memoria. ¿Y sabes lo que le dijeron a mi esposa? Le dijeron, el infierno está sobre tu casa. Asústame, peor que yo. El infierno está sobre tu casa. Pero a través de esa palabra, Dios le mostró a mi esposa, tienes que leer más, tienes que orar más, tienes que orar por tu familia, tienes que orar por tu casa, porque cada palabra que Dios te habla, lo hace con un fin específico, y siempre es para bien, aunque a veces no nos gusta, amén, siempre es para bien. Cada palabra es importante. Y quiero ver como primer punto, el enemigo quiere robar la palabra de Dios en tu vida. Cuando el sembrador va a sembrar, él espera que cada semilla que caiga dé fruto. Dios no te va a dar una palabra esperando, no va a pasar nada, no va a haber fruto. El sembrador sale, echa la semilla en la tierra, espera el tiempo para que el fruto salga. Dice nuestro texto que el que siembra es el predicador, el que predica la palabra de Dios. Cuando pastores, amén, yo como pastor, los evangelistas, hacen sus sermones, dan una palabra, ¿sabes lo que esperamos? Es que lo recibas. Me dice un hermano, pastor, no hombre, los sermones del pastor Tony y el pastor Leiva están acá. Usted el domingo en la mañana tiene que predicar acá. Siempre lo trato de hacer, amén. Tratamos de que los sermones hablen a tu vida. Oramos a Dios para que Dios te traiga una palabra, porque la labor de sembrar o del predicador es que esa semilla dé fruto. Todo esto esperamos que esa palabra llegue a tu vida, caiga en buena tierra y des fruto. Nadie siembra o va aventando semillas para que no crezcan. Y quizás esa palabra, esa semilla llegó a tu corazón y la recibiste,
Pero el enemigo sabe que si guardas esa palabra, eres peligroso. Puedes hacerle guerra al enemigo. Vas a dar tu vida a Cristo, vas a tener un destino, vas a dar fruto. Por eso va y la ataca. Por eso vienen esos pensamientos. Por eso vienen esos ataques directamente a tu vida. Sí será cierto lo que dijo el pastor. Sí podrá hacer Dios conmigo eso que dijo el pastor. Por eso Jesús dijo que lo primero que hacen las aves es llegar rápido por la semilla y comérsela antes de que germine, antes de que dé fruto, antes de que haya un crecimiento. Dice ahí en Lucas 8, versículo 12. Lucas 8, versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. ¿Qué palabra ha traído Dios a tu vida que el enemigo quiere arrebatártela? ¿Qué te habló Dios en este avivamiento, amén? En estas predicaciones, en esas palabras que el enemigo ha dicho, si la toma, va a ser peligroso. Mejor se la quito. Mejor lo desanimo. Mejor me la llevo. Toda palabra que Dios ha hablado a mi vida y a tu vida es con un propósito. Por eso Satanás se apresura a robártela. No quiere que esa palabra dé su fruto, porque sabe que vas a crecer, porque sabe que vas a lograr grandes cosas y vas a llegar a lo que Dios tiene para ti. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Génesis 3, versículo 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán y Eva. Cuando leemos esta historia de la serpiente hablando con Eva, lo más lógico es que llegara y atacara. ¿Ven? ¿Cuántos les gustan las serpientes? No. Y va a sacar una de aquí. Lo más lógico es que una serpiente llegue y ataque, que muerda, que dañe. Pero cuando leemos y profundizamos en la palabra de Dios, te das cuenta que la serpiente no atacó a Eva. La serpiente no llegó con una mordida a Eva. Lo primero que atacó fueron las palabras que Dios les había hablado. Dios le dijo algo a Adán y a Eva, y llegó el diablo y trajo una confusión con esas mismas palabras. Con que Dios os ha dicho que no, con que Dios les dijo que no comieran del fruto. Satanás llegó y atacó las palabras de Dios a esos hombres antes de atacar físicamente, antes de atacar a Eva. Llegó y atacó la palabra de Dios, la distorsionó, la revolvió y le quitó un valor. Porque el diablo sabe que si roba la palabra de Dios en tu vida, destruye tu fe en Dios. Y si destruye tu fe, destruye tu propósito. Por eso muchos dicen, yo no creo que Dios haya hablado esto a mí. Yo no creo que Dios pueda hacer eso que dijo el pastor con mi vida. Sí, Dios habló, pero quizás el pastor le dijo. No le dije nada, a los pastores. Pero el diablo ataca para confundirte, para desanimarte. Dios te puede llegar y decir, voy a restaurar tu hogar, voy a restaurar tu matrimonio. Y vas bien contento y sales de la iglesia y lo primero, peleas. Ahí está la esposa agarrando el cuchillo para querer picarte.
Dios te dice, te voy a bendecir y vas a tener una vida próspera. Y sales de la casa y el carro ponchado. Ayer salí de la casa en la mañana y el carro ponchado de 2 llantas. 4 clavos le sacaron al carro. Dios te puede decir, te voy a usar grandemente, y lo primero que pasa es algo para desanimarte, para quitarte el enfoque. Es esa ave que llega a la semilla para comerla y llevársela. Es el enemigo tratando de robarte lo que Dios te ha dicho que va a hacer. Y ayer hablaba el pastor Roberto Leiva y decía, no es casualidad que la iglesia tenga un ataque, que los hermanos empiecen a pasar por distintas pruebas. Es que el enemigo sabe que si te desanima, que si te roba esa palabra, que si te roba el gozo, te está quitando tu destino. El enemigo sabe que si no te desanima, si no te roba el gozo, si no te quita esa palabra de Dios en tu vida, tú puedes hacer muchas cosas para Dios. Eres de un impacto grande para tu iglesia. Por eso ataca. Y esto me lleva a mi segundo punto. Hay distintas maneras en que pierdas tu semilla. Cuando leemos la palabra de Dios, ahí en la parábola del sembrador completa, Jesús habla de diferentes tierras donde avientan la semilla. Y quiero que estés atento, amén, abre tu corazón a esto, porque es lo más importante del sermón. Y es lo que va a hacer, amén, si guardas tu palabra o no. Número 1, habla sobre el primer devorador, que es el enemigo. Marcos 4:4 lo acabamos de leer. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Satanás robó la palabra rápido para que no tengas tiempo ni siquiera de procesarla. ¿A cuántos no les ha pasado que Dios habla grandemente a tu vida? Sales gozoso de un servicio, Dios te conviccionó, e inmediatamente cuando sales del culto pasa una situación que te hace olvidar lo que Dios habló a tu vida. En ese mismo instante sucede. Ahora, no se sorprendan si después de este avivamiento empiezan las pruebas, empiezan los ataques. Si la palabra que Dios puso en tu vida quiere ser arrebatada, porque el diablo quiere que te olvides. El diablo quiere que te olvides de todo lo que Dios hizo lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, y en estos años, amén, que tienes como salvo. Número 2, las distracciones. Habla sobre una tierra que está poco profunda. Dice ahí en Marcos 4, versículo 16 al 17. Marcos 4, 16 al 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos reciben la palabra con gozo y amén, gloria a Dios, habló Dios a mi vida, pero no tienen una raíz. Pasa cualquier cosita y se va. Algo que he notado mucho dentro de las iglesias es que a veces gana más la emoción que la determinación. Sí, nos emocionamos del avivamiento, nos emocionamos de que vino un pastor que cante, que andaba en Televisa y de famoso, pero luego pasa el avivamiento y va a predicar otra vez el pastor. Ese no canta, ese no se va, que me da palabra. Amén. Hay cristianos que son muy emocionales, que les gusta el sentir, pero sin profundidad. Y cuando no hay profundidad en tu tierra es igual a no estar firme. Y cuando no estás firme, la palabra de Dios es robada. Y no por el enemigo. Muchas veces le queremos echar la culpa al diablo para todo. Pero la palabra de Dios es robada porque tú no has echado raíces. Te has distraído con cosas. Esas son las cosas que se comen tu palabra. Porque no hay firmeza, porque no hay determinación. Puede ser una cosa en la iglesia y otra cosa en tu casa. Puedes enfocarte y gozarte en la iglesia, pero luego sales y empiezas a hacer otras cosas.
Te enfocas más en las redes sociales que en leer tu Biblia. Te enfocas más en hablarle al amigo, a la amiga y contarle el chisme. No, hombre, no sabes lo que pasó en la iglesia. Que orar a Dios. Como dicen, mucho ruido. Ya no se lo saben ese dicho. Mucho ruido, pocas nueces. En la iglesia una cosa y fuera de ella otra. Y ahí el diablo no necesita robarte la palabra. Tú solito la destruyes. No necesita el enemigo atacarte, decirte voy a quitar la palabra de Dios. Simplemente pone distracciones, otras cosas, para que cambies tu enfoque, para que tú mismo te olvides de lo que Dios ha hablado a tu vida. Número 3, y esta yo creo que es la más común, las preocupaciones. ¿Cuántos se han preocupado por cosas? Les falta fe, hermano. Me decía el pastor Leiva, a ti te falta fe. Las preocupaciones. Marcos 4, versículo 18 al 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Los afanes de este siglo, los engaños, las riquezas, el querer tener, el saber qué vamos a hacer. Si el diablo no te puede quitar la palabra de Dios, va a usar preocupaciones para que ahogues tus promesas. No que me ibas a bendecir, Dios. No que me ibas a llevar por naciones. ¿Qué ando haciendo aquí en García? No se crean. Estoy bien contento aquí, amén. No lo vamos a leer, pero lo puedes leer en tu tiempo. Esaú y Jacob, en Génesis 25. Esaú tenía una bendición de primogenitura. Dios lo eligió como el primer hijo, ahí salió el otro agarrado del talón. Pero él tenía ya una palabra de Dios para su vida, tenía la primogenitura, que es igual a destino, a bendición, a autoridad, a honra en su casa. Dios ya había puesto esto sobre Esaú. Pero en un momento de hambre, llegó de cazar, llega con su hermano haciendo unas lentejas. Y Esaú lo que hace es cambiar su bendición por la necesidad. Cambió una palabra eterna, una bendición, por saciar su necesidad, su hambre. No te sorprendas cuando Dios te da una palabra de que vas a ser un gran pilar, que vas a apoyar a la iglesia, que vas a ser un sostén importante también para la obra de Dios. Y empieza una situación económica. Empiezan a mostrarse necesidades en tu vida. ¿Y ahora qué voy a hacer, Dios? Y empiezas a preocuparte y a afanarte. No, es que ya no puedo venir a la iglesia. Tengo que trabajar más. No, es que me dijeron esto, pero tengo estos gastos. Cuando empiezas a dar a Dios y de repente una necesidad que nunca pasaste y hasta ahorita después del ayudamiento empieza. Una necesidad que nunca te preocupaste por ella y hasta ahorita caes en cuenta. Tengo que hacer esto, pagar esto, cumplir con esto. El diablo se encarga de hacerte sentir la necesidad para que tu palabra se ahogue, para que dejes de confiar en las promesas que Dios te ha dado. De esas 3 formas el enemigo actúa para robar destinos. Él viene a matar, robar y destruir. Y lo hace con estas 3. Viene, roba, viene, distrae, viene y te preocupa para que tu semilla no crezca. ¿Sabes cuándo vas a crecer en Dios? ¿Y cuándo vas a llegar a la palabra que Dios puso en ti? Cuando tu corazón sea una buena tierra. Cuando la palabra de Dios pueda dar fruto en tu vida. Pero para que una semilla crezca, tienes que cuidarla. Tienes que frecuentarla constantemente. ¿No está mi esposa por ahí? Mi esposa nunca se le dieron las plantas, amén. Por eso tenemos esas allá afuera, ni son de verdad, amén. Pero nunca se le dieron las plantas. Ponía una planta y se le secaba. Tenía una planta bien bonita, así grande en nuestra casa, en medio de la sala, y se empezó a llenar de plaguita. Se la comieron. Teníamos un cactus chiquitito. Y se le destruyó el cactus. ¿Cómo? No sé. Pregúntenle a ella. Pero porque una semilla o una planta la tienes que cuidar. Tienes que frecuentarla.
Tienes que acordarte, hey, Dios habló esto a mi vida, y recordarlo. Cuida tu palabra, cuida tu semilla, es el tercer punto. Cuida tu palabra, cuida tu semilla. Marcos 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La palabra, la semilla que logre crecer en tu vida, va a ser de bendición para ti y para otros. Vas a dar un fruto abundante. Pero para que esa semilla llegue y crezca, necesita buena tierra. Necesita un buen lugar. No basta solamente con que, ay, sí, Dios habló esto a mi vida. Yo he conocido muchas personas que Dios les ha dado grandes palabras. Tú vas a hacer esto para Dios y esto, y vas a alcanzar naciones, y después se van de la iglesia. ¿Dios mintió? No. Pero no cayó en buena tierra. No estaban listos para recibir esa semilla. No basta solamente con recibirla. Qué bendición fue ver que Dios habló a cada uno de ustedes, les dio promesas, les dio destinos, pero ahora es tu deber. ¿Qué vas a hacer con esa palabra que Dios te dio? No va a pasar de la noche a la mañana, no va a pasar sin que tú te esfuerces, no va a pasar sin que tú trabajes la tierra. Y la tierra empieza en el corazón. Dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Tu corazón es ese terreno donde llega la palabra de Dios. Obviamente lo escuchamos, pero llega hasta nuestro corazón y se recibe. Pero lo que mantiene esa palabra firme para que crezca la semilla, para que crezca ese fruto, es cuidarlo. Cuida tu corazón. Camina bajo esa palabra. Hay una batalla cuando Dios pone una palabra en tu vida. Una batalla que hace el enemigo contra ti. Dios ya le dijo lo que va a hacer. Voy a empezar a atacar. Para que no se cumpla. Para que no lo logres. Y sabes lo que tú tienes que hacer para que crezca, es pelear por ella. Primera de Timoteo 1, versículo 18. Primera de Timoteo 1, 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y ahí está Pablo hablándole a su discípulo, a Timoteo. Le dice: hijo Timoteo, te encargo. Ya cuando te dicen te encargo, es te encargo, amén. Que luego se nos olvida lo que nos encargan. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. A Timoteo ya le habían dicho: tú vas a hacer esto, Dios te va a usar para esto. Dice: en cuanto se hicieron estas profecías para ti, milites para ellas la buena milicia. Milites por ellas, pelees por ellas, luches por las palabras que se dijeron de ti. Pablo le dice a Timoteo: pelea por la palabra que te dieron, porque Dios va a hacer algo contigo. Después no vayas a echarle la culpa: no, es que el pastor Tony me dijo y no pasó. Tú tienes que pelear por eso. En el libro de Génesis, capítulo 37, igual no lo vamos a leer, pero nos habla sobre José. Dios, a través de un sueño, le da una revelación a José y le muestra lo que va a hacer en su vida, que va a estar sobre sus hermanos, sobre su padre, que Dios lo va a usar de una manera grande. ¿Y sabes qué pasó con José después de ese sueño? Te lo voy a resumir, amén. Le intentaron robar su palabra. Le intentaron robar la visión que él tenía. Sus hermanos, con la envidia, lo quisieron matar. No le salió, cayó en un pozo, estuvo solo en una cisterna. Pasó un tiempo después, fue vendido como esclavo. Después de ser vendido como esclavo, llegó a la casa de Potifar y fue tentado para que cayera en pecado. Después de eso fue acusado injustamente y llevado a la cárcel. Sufrió desánimo, se olvidaron de él en la cárcel. Y muchas cosas más cuando lees el libro o la vida de José.
Y en su camino hacia la palabra que Dios le había dado, tuvo que luchar, tuvo que esforzarse. Pero José no dejó que nada ni nadie le robara la palabra y el destino que Dios tenía para él. Al final, todo lo que pasó, Dios lo encaminó hacia su promesa. Y logró ser, amén, el que lideraba como segundo en Egipto. Iglesia, si Dios ha hablado a tu vida de alguna u otra manera, tienes que cuidar esa palabra y caminar hacia ella. Pero pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo cuido la palabra? ¿Qué hago? Ora y pelea. Si Dios puso en tu corazón, tengo que hacer esto, Dios ya me habló y tengo que hacer esto, ora constantemente por eso. Pelea para alcanzar lo que Dios te ha dicho. Una cosa que sirve es recordarla siempre. Lo que Dios te habló directamente, recuérdalo. Cada vez que estés pasando por alguna situación mala, cada vez que te desanimes, recuerda lo que Dios habló a tu vida. Eso yo lo hago. Y eran palabras malas. Amén. Cuido de no estar tibio. Cuido de no jugar con Dios. Porque fue una palabra que Dios habló a mi vida. Tienes que orar y pelear por ella. Recordarla siempre. Me gustó ayer que mi pastor dijo, estaban dando palabras y el pastor se acercaba con la cámara, así. Y luego daba palabra acá y yo el pastor con la cámara, así. Y ya al final aclaró y dijo, si estoy grabando cuando te están dando palabras, no es para tenerlo ahí guardado. Dice, es para que tú puedas verlo y escucharlo y repetirlo las veces que sean necesarias para que no se te olvide lo que Dios habló a tu vida. Que muchas veces se nos olvida. Ay, ya no me acuerdo ni qué me dijo el pastor. Ahí lo tengo grabado, te lo paso. Porque si Dios te ha hablado, es porque Dios tiene un destino para ti. Algo grande. Dios te ha mostrado un futuro o te ha dejado ver, amén, entre una ventanilla, a través de una palabra, lo que Dios quiere hacer contigo. Te ha mostrado la victoria que vas a tener, te ha mostrado el propósito que tiene para ti, pero vas a tener que luchar, vas a tener que caminar hacia esa palabra. El enemigo quiere robar tu semilla, dice la palabra de Dios que él está como león rugiente, buscando a quien devorar, y quizás no físicamente, pero robar tu destino, destruir lo que Dios quiere hacer en ti. No sueltes tu palabra. No olvides lo que Dios habló a tu vida. Y si no te hablaron directamente, si Dios habló a través de un mensaje, no olvides esas palabras. Dios no miente. Amén. Y lo que Él dijo, lo hace. ¿Cuántos creen esto? Amén. Quiero pedir cada rostro inclinado.